Hermanos amados, sean bienvenidos a Palabras de Vida Eterna en este domingo 9 de noviembre. Hoy celebramos la penúltima solemnidad del tiempo ordinario, la dedicación de la Basílica de San Juan Laterano. Pidámosle al Espíritu que nos permita adentrarnos en el templo de la palabra para acercarnos a la gracia que de ella emana. Ven, Espíritu Santo, toma nuestros corazones. Llénanos con la gracia y la unción que de ti procede para que podamos abrazar la riqueza de la palabra que brilla de manera especial en medio del tiempo para iluminarlo con su claridad. Que también ella ilumine ahora nuestros corazones y nos permita vivir en la gracia de la verdad que tú entregas. Lo pedimos a ti que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengámonos ahora en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en los versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando pensamos en el templo, no pensamos en una edificación cualquiera, pensamos en una realidad que surca la historia de los hombres y de toda sociedad construida por ellos. No hay una sola cultura que no haya hecho una casa para Dios, un lugar donde puedan sentirse más cerca de la divinidad y de lo trascendente, y al mismo tiempo que puedan sentir la cobertura y la protección de un todopoderoso sobre ellos. Al pueblo de Israel también le pasó así. Y por eso amaban profundamente el templo, como si en ello pudieran plastificar, pudieran colocar de forma sólida la experiencia que habían vivido en el desierto, cuando veían la columna de nube, la columna de fuego en la noche, o cuando tenían la experiencia de la tienda del encuentro en medio del campamento. Ciertamente el templo era la certeza de que Dios estaba en medio del pueblo, de que el Señor seguía presente entre sus huestes y que por eso podían resguardarse en su gracia como hacen los polluelos bajo las alas de su madre. Ciertamente el templo adquiría para ellos una visión capital, pero eso no significaría que de muchas maneras se desfigurara e incluso se prostituyera su ser y su quehacer. Y eso justamente es lo que llena al Señor de celo, de ira, porque la honda relación que tiene Jesús con el Padre y lo que implica para él entrar en comunión con el Padre hace que su corazón se exacerbe al darse cuenta que ese lugar que era lugar de comunión con Dios podía malversarse, podía desfigurarse. Es que ciertamente, empezando por los mismos cambistas, por los que estaban vendiendo los animales, las palomas, todos ellos habían convertido al templo en un lugar de sus negocios, pero ya no significaba para ellos un lugar santo, ya no significaba para ellos el lugar de la vida, ya no significaba para ellos el encuentro con Dios, sino más bien un lugar de instrumentalización económica. Y lo mismo pasaba con tantos que llegaban al templo para congraciarse con el Señor, quizá a punta simplemente de entregar un dinero, adquirir un bien, adquirir un animal que pudieran después sacrificarlo, colocarlo en holocausto. Y allí justamente es donde encontramos la
evidencia de aquello que el Señor nos decía ayer y antier. El hecho de que el dinero, si se vuelve un absoluto, puede llegar a corromper el corazón de los hombres y puede llegar incluso a corromper lo sagrado. Eso es lo que altera profundamente a Jesús. Hoy cuando pensamos en la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral del Papa y ciertamente la madre de todas las iglesias del mundo, nos detenemos a pensar en cuál es nuestra visión del templo también. Si quizá hemos instrumentalizado el templo como simplemente una oportunidad para sentirnos protegidos o casi que supersticiosamente sentirnos escudados por la presencia de Dios, pero sin que se consecuencialice ello en la cotidianidad de nuestra vida. Es que ciertamente en el templo la fe se celebra, pero no se vive. La fe se vive fuera del templo y solamente puede tener absoluta validez, absoluta legitimidad lo que se celebra en el templo si primero se ha vivido la fe fuera de él. Si no, sería una celebración enmascarada, una especie de hermosa caricatura que no podría traducir ni expresar la riqueza misma de la vida. Pienso en este momento en una anécdota que cuentan de Yuri Gagarin, un astronauta ruso que cuando regresó de su viaje espacial decía, estuve paseando por el espacio sideral y en ningún lugar vi a Dios. Y entonces un sacerdote ruso respondió a esa expresión de ese astronauta publicada en los periódicos diciendo, no me extraña, si no pudiste encontrar a Dios en la tierra, mucho menos lo ibas a encontrar en los cielos, en el espacio. Qué importante es tener en cuenta esa expresión. Si no puedo encontrar a Dios en mi cotidianidad, en el lugar en el que se desenvuelve mi vida, en mi familia, en mis peleas y reconciliaciones, en mis crisis y en mi serenidad, en mis momentos de derrota y de victoria, en mis momentos de alegría y de tristeza, en el compartir con el amigo y con aquel que no es tan amigo. Si no puedo encontrar al Señor en ello, seguramente tampoco voy a poder encontrarlo en el templo o en una celebración hecha en él. Necesito que mi vida se traduzca celebrativamente en el templo, pero no va a ocurrir que mi fe surja de una manera artificial en el templo sin que esa experiencia se haya denotado, se haya cultivado, se haya hecho expresa en la vida de todos los días. Pidámosle al Señor que nos permita cada vez más encontrar la verdad de su templo, que nos permita ser su templo, como Jesús mismo lo muestra hoy en la Escritura. Él es el templo y nos invita a ser templo con Él, como templo fue María Santísima, que pudo llevar en el sagrario de su alma la presencia viva de Jesús y pudo acoger en el sagrario de su vientre y de su corazón la gracia del Verbo eterno en la encarnación. Que ella nos enseñe a vocacionarnos como templos, para que podamos mostrar las altas gracias del Espíritu que se manifiestan en el día a día de los hombres y que deben celebrarse con gozo en el domingo eucarístico. Dulce Madre, no te alejes, tus ojos de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te invito para que testimonies hoy las veces en que te has sentido templo, las veces en que has visto florecer la gracia de la celebración de la fe en la intimidad de tu casa y cómo después eso te lleva a la celebración eucarística, a la celebración comunitaria de la misa dominical con un gozo especial y con un sentido mayor, para que así, también desde la verdad celebrativa de la fe, tú hagas nuevas en el nombre del Señor todas las cosas en tu vida.